Mi jefe me despidió por bajo rendimiento, a pesar de generar el 60% de los ingresos de la empresa. Es un bufete de abogados y soy uno de los socios principales. Dijo que necesitaban talentos con más hambre que pudieran alcanzar objetivos más altos. Sonreí y le agradecí la oportunidad. Al día siguiente, me desperté con 56 llamadas perdidas de él. Pero eso fue solo el comienzo. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si también pudieran comentar desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. Hoy, nuestra mención especial es para Pamela Hill de Atlanta. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Era una mañana de martes cuando entré en la oficina de Arthur Garrison, esperando otra reunión rutinaria para discutir los próximos casos y el crecimiento de la firma. Había estado con Garrison y Klein durante más de una década, y mi lugar en la empresa se sentía seguro. Pero cuando me senté frente a Arthur esa mañana, me di cuenta de que algo andaba mal. El aire en su oficina era más pesado de lo habitual, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Poco sabía yo que esta reunión marcaría el final de mi tiempo en la firma y el comienzo de mi propio viaje. James, comenzó Arthur, con voz baja y deliberada, he estado pensando hacia dónde nos dirigimos, y creo que necesitamos hacer algunos cambios. Sus palabras fueron una quemadura lenta, cada una aterrizando con la fuerza de un martillo. Ha sido genial, pero francamente, necesitamos talentos con más hambre que puedan alcanzar objetivos más altos. La industria está evolucionando y no creo que ya encajes. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Estaba aturdido, sin saber si lo había oído correctamente. Había generado el 60% de los ingresos de la firma a lo largo de los años. Había dedicado largas horas, asegurado clientes de alto perfil y trabajado duro para hacer de esta firma lo que era. Y ahora Arthur me decía que mi mejor esfuerzo no era suficiente. El hombre que había respetado, el hombre que me había confiado algunos de los casos más críticos de la firma, de repente me daba la espalda. Talentos con más hambre, ¿eso era en lo que me había convertido? ¿Era solo otro número, un engranaje en la rueda, fácilmente reemplazable? Forcé una sonrisa, aunque me sentía traicionado. Entiendo, Arthur, respondí, manteniendo mi voz uniforme. Gracias por la oportunidad. No era la respuesta que quería dar, pero sabía que no había nada más que decir. No iba a cambiar de opinión. Nunca lo hacía. El rostro de Arthur se suavizó por un breve momento, casi como si se sintiera culpable por la decisión que había tomado, pero ya era demasiado tarde para eso. No había vuelta atrás. Espero que lo entiendas, James, continuó. Esto no es personal, solo necesitamos girar en una nueva dirección. Sus palabras eran huecas, una excusa conveniente para traicionar a la persona que había ayudado a hacer de esta firma lo que era. Me levanté de mi silla, el aire de la habitación espeso por la tensión no expresada. Le hice un breve gesto de asentimiento a Arthur y me di la vuelta para irme. Mientras salía, no pude evitar sentir una oleada de ira creciendo en mi pecho. Había sido leal a esta firma durante años. Mis clientes habían sido leales a mí, y ahora, así como así, no era más que una carga. La idea me carcomía, pero la reprimí. No dejaría que esto fuera el final, no podía serlo. De vuelta a mi escritorio, me senté en silencio durante unos minutos, mirando el horizonte de la ciudad a través de la ventana. Pensé en las innumerables horas que había pasado trabajando para esta firma, la sangre, el sudor y las lágrimas que había derramado en casos que generaron millones para la empresa. No era solo un trabajo, era mi carrera, mi legado, y ahora Arthur lo estaba tirando todo por la borda. Pero no iba a dejar que ganara, no iba a ser desechado como un insignificante engranaje en la máquina. Cogí el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Es hora, dije cuando la voz del otro lado respondió. El plan se había puesto en marcha, y no había vuelta atrás. No iba a rogar por mi lugar en Garrison y Klein, iba a construir algo mejor, algo propio. Iba a tomar todo lo que había aprendido y convertirlo en un nuevo comienzo. Los cimientos de Monroe and Associates se estaban sentando en ese mismo momento. Una hora más tarde, me había puesto en contacto con mi abogado, mi contador y algunos antiguos colegas en los que confiaba. Estaba sucediendo. Monroe and Associates resurgiría de las cenizas de mi traición. Iba a hacer que Arthur lamentara esta decisión. No me iba a ir en silencio. Construiría algo que eclipsaría todo lo que él había trabajado tan duro para construir. No lo vería venir. Registré la firma esa misma tarde.
Era una pizarra limpia, un nuevo comienzo. Pasé el resto del día escribiendo un correo electrónico a mi red de clientes, explicando mi decisión de dejar la firma y cómo Monroe and Associates proporcionaría el mismo servicio de alto calibre que esperaban, solo que mejor. Mi teléfono sonó mientras terminaba el correo electrónico. Miré la pantalla. Arthur. Sonreí sombríamente y rechacé la llamada. El mensaje era claro, me había perdido. El aguijón de las palabras de Arthur persistía, pero no tenía tiempo para detenerme en ellas. Tan pronto como salí de la oficina esa tarde, sentí una extraña calma invadirme. La ira, la traición, todo había sido reemplazado por algo mucho más poderoso, la determinación. No solo iba a sobrevivir a esto, iba a prosperar. Monroe and Associates no era solo una nueva firma. Era mi oportunidad de mostrarle a Arthur, a los otros socios y a todo el mundo legal que era más que un engranaje en su máquina. Iba a construir mi propio imperio, uno que eclipsaría la misma firma que me había despedido. Llegué a casa esa noche y me senté en mi escritorio, con los pensamientos acelerados. Mi cabeza zumbaba con posibilidades, cada una más emocionante que la anterior. Pensé en todas las cosas que podría hacer de manera diferente, los errores que había visto en Garrison y Klein que nunca cometería en mi propia firma. Monroe and Associates no estaría atascado por las mismas tonterías burocráticas que me habían impedido alcanzar mi máximo potencial. Dirigiría mi firma de la manera en que debería haberse dirigido desde el principio, centrada en el cliente, ágil y hambrienta. La palabra que Arthur había usado para despedirme iba a ser la misma que me impulsaría hacia adelante. Abrí mi portátil y comencé a redactar un correo electrónico para mis clientes más confiables. Algunos eran viejos amigos, otros eran figuras de alto perfil que habían llegado a depender de mí a lo largo de los años. Sabía exactamente lo que tenía que decir. No iba a rogar por sus negocios, pero iba a invitarlos a unirse a mí en este nuevo viaje. Después de todo, no solo les ofrecía servicios legales, les ofrecía algo mejor. Una firma con servicio personalizado, un equipo de abogados experimentados que sabían cómo hacer las cosas y un liderazgo que siempre los respaldaría. Ya no era solo un asociado en una firma. Ahora era el rostro de Monroe and Associates. Los siguientes días fueron un torbellino. Me reuní con antiguos colegas que habían trabajado conmigo en Garrison y Klein. Muchos de ellos ya estaban desilusionados con la dirección que estaba tomando la firma bajo el liderazgo de Arthur. Habían visto las señales, la microgestión, el cambio de prioridades, la forma en que Arthur comenzó a centrarse en los resultados en lugar de en los clientes. Sabía que aprovecharían la oportunidad de unirse a mí. En una semana, había asegurado un equipo sólido de abogados, todos los cuales estaban listos para aportar sus talentos a mi nueva firma. Pero construir la firma no se trataba solo de reunir un equipo de expertos legales, se trataba de posicionar a Monroe and Associates como una fuerza a tener en cuenta. Me dediqué a las estrategias de marketing, contactando a asesores de confianza que podrían ayudarme a construir la marca de la firma desde cero. Cuanto más me sumergía en los detalles, más clara se volvía mi visión. Monroe and Associates no era solo otro bufete de abogados. Iba a ser un destino para los clientes que exigían lo mejor y para los abogados que querían trabajar bajo un líder que valorara su experiencia. Mientras tanto, en Garrison y Klein, mantuve la oreja pegada al suelo. Escuché rumores de descontento. Arthur estaba teniendo dificultades. Los clientes estaban empezando a cuestionar la dirección de la firma y se hablaba de más despidos. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera mi primera llamada. Era un antiguo cliente, alguien con quien había trabajado en varios casos complejos, que ahora se comunicaba para preguntarme si estaba disponible para un nuevo proyecto. Sonreí mientras cogía el teléfono, con el corazón acelerado por el conocimiento de que Monroe and Associates ya se estaba convirtiendo en una realidad. Un cliente a la vez. A medida que pasaban las semanas, las piezas de mi nueva vida comenzaron a encajar. Aseguré espacio de oficina en un elegante edificio del centro, uno que le daría a Monroe and Associates la imagen profesional que necesitaba. Contraté a un equipo administrativo para manejar las operaciones diarias. Me aseguré de que cada detalle estuviera en su lugar, sin dejar piedras sin remover. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de crear algo duradero. Estaba construyendo mi legado, no por amargura, sino por el puro y simple deseo de triunfar. Y justo cuando empezaba a sentir que finalmente tenía el control, Arthur volvió a llamar. Esta vez, no rechacé la llamada. En cambio, contesté el teléfono y escuché su voz, ahora teñida de desesperación. James, dijo, su tono más suave que antes, hemos cometido un error. Eres irreplaceable. Te necesitamos de vuelta. No le respondí de inmediato. Dejé que el silencio flotara en el aire,
saboreando el momento. Esta era mi victoria, y me la había ganado. Arthur no tenía idea de con qué estaba lidiando. Su firma se estaba desmoronando y la mía apenas comenzaba. No iba a volver al lugar que me había desechado. Monroe and Associates era mi futuro y ahora yo tenía el control. No, dije finalmente, con voz tranquila pero firme. He seguido adelante. No voy a volver. Y con eso, terminé la llamada. Los primeros días después del lanzamiento de Monroe and Associates fueron un borrón de emoción y concentración intensa. Estaba poniendo cada gramo de energía en hacer que mi firma fuera un éxito, y hasta ahora, los resultados eran prometedores. Ya había comenzado a asegurar a algunos de mis antiguos clientes, y se corría la voz de que Monroe and Associates se estaba convirtiendo rápidamente en un serio competidor en el campo legal. Pero justo cuando empezaba a sentirme cómodo, sentí un zumbido frío y familiar en mi bolsillo. Era Arthur. Miré la pantalla por un momento, una oscura satisfacción crecía dentro de mí. Habían pasado unos días desde que lancé la firma, y sabía que Arthur había estado recibiendo el mensaje, pero esta llamada era diferente. Su tono desesperado era claro, incluso a través del breve mensaje de voz que dejó. James, sé que estás molesto, pero por favor, hemos cometido un error. Eres irreplaceable. Te necesitamos de vuelta. Sonaba como un hombre al borde de un colapso, y era casi satisfactorio escucharlo. Pero no respondí, todavía no. No iba a darle la satisfacción de pensar que podía chasquear los dedos y traerme de vuelta al redil. No, me había subestimado. Ya no estaba atado por las limitaciones de Garrison y Klein. Ahora estaba en una posición donde yo hacía las reglas. Durante los siguientes días, las llamadas se hicieron más frecuentes. Cada mensaje de voz era más urgente, más desesperado que el anterior. James, por favor, comenzaba uno de ellos, necesitamos tu experiencia. Eres la razón por la que nuestros clientes confiaban en nosotros, y ahora todos se van. Casi podía oír el pánico en la voz de Arthur mientras hablaba. Era extraño. Este hombre que una vez fue mi mentor, mi jefe, ahora me rogaba ayuda. No era suficiente que le hubiera dado una década de mi vida. Ahora se suponía que debía volver y arreglar lo que él había roto. No pude evitar sentir una oleada de poder. Este era el momento que había estado esperando. Había pasado años trabajando incansablemente para construir una base de clientes, una reputación y un nombre para mí, y ahora era yo quien mandaba. Pero también sabía que Arthur no se rendiría fácilmente. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. No necesité mirar el identificador de llamadas para saber que era él. Ya había recibido 3 mensajes de voz más en el lapso de unas pocas horas, cada uno más suplicante que el anterior. Pero esta vez, contesté. James, la voz de Arthur crepitó a través del teléfono, sonando aún más derrotada que antes. Lo siento. Me equivoqué a dejarte ir. Por favor, te lo ruego, regresa. Lo arreglaremos. No puedo hacer esto sin ti. Sentí el peso de sus palabras, la desesperación en su tono, pero no dejé que me influyera. Este era mi momento, y había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Había seguido adelante y no había vuelta atrás. Arthur, dije, con voz firme, tuviste tu oportunidad. Ya he seguido adelante. Monroe and Associates es mi futuro ahora, y no voy a volver. Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea, como si todavía estuviera procesando mis palabras. Luego dijo, James, estás cometiendo un gran error. Piensa en todo lo que hemos construido juntos, los clientes, los casos, no somos los mismos sin ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, pero no dejé que me afectaran. No iba a caer en su manipulación. Había visto cómo operaba. Quería mantenerme como su red de seguridad. Quería seguir utilizando mis habilidades y conexiones para apuntalar una firma que hacía tiempo que había perdido el rumbo. Pero ya no era su muleta. Lo he pensado, Arthur, respondí, con voz firme. Y no voy a volver. Tuviste tu oportunidad. Se acabó. Casi pude oír la derrota en su suspiro cuando terminó la llamada. Intentó salvar algo de dignidad, pero estaba claro que sabía que me había perdido para siempre. Y al colgar el teléfono, sentí una sensación de cierre que no esperaba. El hombre que una vez tuvo mi futuro en sus manos ahora era solo otra víctima en mi ascenso al poder. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que la desesperación de Arthur no había terminado. Su firma comenzaba a desmoronarse. Los clientes se marchaban en masa y comenzaron a circular rumores de despidos. Escuché rumores de que la reputación de Garrison y Klein estaba decayendo, de cómo su liderazgo, una vez estelar, ahora estaba en tela de juicio.
Monroe and Associates prosperaba mientras Garrison y Klein caía en picado. Arthur seguía llamando, pero no volvía a contestar. Él había hecho su movimiento, y yo también. No había vuelta atrás, y no iba a permitir que pensara que podía arrastrarme de vuelta al redil. Era hora de que enfrentara las consecuencias de sus propios actos. Había tomado mi decisión, y no me iba a arrepentir. A medida que los días se convertían en semanas, Monroe and Associates comenzó a ganar impulso. Lo que comenzó como la semilla de una idea, plantada por la ira y el deseo de redención, ahora era una operación en pleno funcionamiento, y prosperaba de maneras que no había esperado. La oficina estaba bulliciosa, los clientes estaban satisfechos, y lo más importante, la comunidad legal estaba empezando a darse cuenta. Pero a medida que la firma crecía, también lo hacía la comprensión de que Garrison y Klein no se desvanecería silenciosamente en el fondo. Arthur todavía luchaba por recuperarse, y sabía que eso solo haría las cosas más interesantes. No había tenido la intención de robar clientes de mi antigua firma, no al principio, pero a medida que llegaban las llamadas telefónicas de antiguos clientes, la estrategia se hizo evidente. No tenía que robar a nadie, simplemente tenía que ofrecerles una mejor alternativa, y eso es exactamente lo que hice. Mi firma era ágil, ofrecíamos mejores condiciones, un servicio más personalizado y un enfoque en los resultados, no solo en las horas facturables. Pero más que eso, ofrecíamos confianza. Había sido lo único que le faltaba a Garrison y Klein. El liderazgo autoritario de Arthur y su obsesión por la expansión habían dejado a los clientes sintiéndose abandonados, como engranajes en la máquina. En Monroe and Associates, cada cliente era tratado como si importara, porque así era. Se corrió la voz rápidamente. Abogados con los que había trabajado en el pasado se acercaron, preguntando si había puestos disponibles en la nueva firma. Sabía que en sus mentes era una oportunidad para unirse a una firma que estaba en ascenso, una donde su arduo trabajo sería valorado, no solo el resultado final. Los recibí con los brazos abiertos. Poco a poco, comencé a formar un equipo de abogados talentosos que no solo buscaban un sueldo, buscaban un lugar donde realmente pudieran tener un impacto. No solo estaba construyendo una firma, estaba creando un movimiento. Debo admitir que se sentía bien ver los rostros familiares de mis antiguos colegas entrando por la puerta, pero se sentía aún mejor saber que estaba creando algo que eventualmente eclipsaría todo lo que Garrison y Klein había construido. Arthur siempre se había enorgullecido del legado de su firma, pero ese legado se construyó con mi sangre, sudor y lágrimas. Sin mí, se derrumbaría. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a escuchar rumores. Los clientes llamaban, buscando nuestra experiencia en casos que Garrison y Klein había manejado alguna vez. Ya no estaban satisfechos con la forma de hacer negocios de Arthur. Querían resultados y querían a alguien en quien pudieran confiar nuevamente. Con cada nuevo cliente, Monroe and Associates se volvía más poderosa, y cada vez que veía a la firma de Arthur tambalearse, sentía una satisfacción que no podía explicar. Sabía que Arthur no iba a dejar que me llevara lo que quería sin dar pelea. Estaba empezando a sentir la presión, y por eso, en cierto modo, casi podía sentir la tensión en aumento. Arthur había hecho todo lo posible para mantenerse a flote, tratando de salvar las apariencias pidiendo ayuda externa, pero lo único que hacía era prolongar lo inevitable. Monroe and Associates era más que una simple firma. Era una fuerza. Era el futuro, y el tiempo de Garrison y Klein había pasado. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El primer gran desafío legal. Era un caso de alto perfil, uno que Garrison y Klein había estado manejando durante años, pero su abogado principal, un viejo amigo mío, ahora trabajaba para mí. El caso tenía mucho en juego, y Arthur lo veía como la oportunidad de su firma para cambiar las cosas. Pero había un problema. Los clientes no estaban contentos con la forma en que Garrison y Klein estaban manejando las cosas. Se habían cansado de las demoras, la falta de comunicación y el servicio impersonal, por lo que acudieron a mí. Al principio, fue una simple consulta. Me reuní con los clientes, les expliqué mi enfoque y les aseguré que estaban en buenas manos. Vieron la diferencia de inmediato. Donde Garrison y Klein había tardado en actuar, nosotros nos movimos con rapidez. Donde el equipo de Arthur se había atascado en la burocracia corporativa, yo ofrecí atención directa y personalizada. Éramos ágiles, estábamos enfocados, y teníamos hambre de ganar. La decisión de contratarnos no se trataba solo del resultado del caso, se trataba de confianza. Habían perdido la fe en Arthur y Garrison y Klein, y sabían que cumpliríamos donde otros habían fallado. Fue una gran victoria para Monroe and Associates y un golpe devastador para la firma de Arthur.
En el momento en que se firmó el contrato, sentí una oleada de orgullo, pero más que eso, sentí una silenciosa satisfacción. Arthur estaba a punto de darse cuenta de que sus clientes no le eran leales, me eran leales a mí, y yo apenas estaba comenzando. No perdí tiempo en capitalizar el éxito. A medida que se corría la voz, comenzamos a recibir más casos de alto perfil, más clientes ansiosos por hacer el cambio. Se hizo evidente que Monroe and Associates no era solo una alternativa, era la opción para cualquiera que quisiera resultados. Y a medida que continuábamos ganando impulso, no pude evitar sonreír al pensar en lo lejos que habíamos llegado en tan poco tiempo. De vuelta en Garrison y Klein, podía sentir el pánico en aumento. Arthur estaba luchando, los clientes se iban, y el personal comenzaba a abandonar el barco. Escuché rumores de que la firma estaba considerando una importante reestructuración para tratar de estabilizarse, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Monroe and Associates era ahora la firma a vencer, y no había nada que Arthur pudiera hacer para detenerla. Mientras estaba sentado en mi oficina una noche, viendo las luces de la ciudad brillar fuera de mi ventana, sabía una cosa con certeza: esto era solo el comienzo. No solo iba a tomar el control de Garrison y Klein, iba a cambiar el juego por completo. Era inevitable. Cuando empiezas a golpear a alguien donde le duele, reputación, clientes, ingresos, va a contraatacar. Y Arthur no era el tipo de hombre que dejaría que su imperio se derrumbara sin luchar. Así que no fue una sorpresa cuando recibí la primera notificación legal. El documento era claro y directo. Garrison y Klein estaba demandando a Monroe and Associates por incumplimiento de contrato y competencia desleal. Había esperado esto. La batalla por el poder apenas comenzaba, y Arthur no iba a caer sin intentar llevarme con él. Tan pronto como abrí la carta, sentí una descarga de adrenalina. La firma había presentado una demanda, alegando que había violado los términos de mi acuerdo de no competencia, específicamente la cláusula sobre no solicitar a antiguos clientes. Arthur me acusaba de robar a sus clientes, de socavar los cimientos mismos de su negocio. No era solo una batalla legal, era un ataque personal. Pero de lo que Arthur no se daba cuenta era de que este era exactamente el tipo de pelea para la que estaba preparado. Había pasado años trabajando con algunas de las mentes legales más importantes de la industria. Había absorbido conocimientos no solo sobre la ley, sino también sobre cómo navegar estas mismas situaciones. Sabía que este caso no sería fácil, pero también sabía que Arthur estaba fanfarroneando. Su acuerdo de no competencia tenía lagunas. Era amplio, vago e inaplicable en muchos sentidos. Pero no podía simplemente contar con eso. Necesitaba jugar esto con cuidado. Necesitaba asegurarme de no solo ganar esta batalla, sino también destruir su capacidad de regresar. Llamé a mis mejores abogados, hombres y mujeres en los que confiaba y que me habían seguido desde Garrison y Klein. Nos reunimos en la sala de conferencias de Monroe and Associates, rodeados de pilas de documentos e informes legales. El ambiente era tenso, pero podía ver la determinación en sus ojos. Sabían lo que estaba en juego. Arthur no solo estaba luchando contra mí, estaba luchando contra el futuro, y el futuro ya estaba en mis manos. Tenemos la ventaja aquí, les dije, con voz firme y segura. Arthur va a luchar, pero está luchando contra una pared. Necesitamos asegurarnos de golpearlo con fuerza con cada detalle, cada cláusula. Vamos a demostrar que su firma es la que ha estado violando la confianza de los clientes, no la mía. Nos sumergimos en los detalles del caso. El equipo legal de Arthur nos estaba lanzando todo lo que podían. Acusaciones de competencia desleal, afirmaciones de que había utilizado información confidencial de clientes, incluso sugiriendo que había orquestado una campaña de espionaje corporativo. Pero cuanto más profundizábamos en sus acusaciones, más nos dábamos cuenta de lo débil que era su caso. No tenían pruebas de que hubiera violado los acuerdos de confidencialidad, ni pruebas de que hubiera robado clientes utilizando métodos ilegales. Simplemente estaban molestos porque había logrado tomar lo que consideraban suyo. Mientras nos preparábamos para el juicio, no pude evitar sentir una extraña sensación de satisfacción. Las demandas, las acusaciones, todo era solo ruido. Arthur estaba tratando de distraer la atención de la verdad. Había fallado como líder. Su firma se estaba muriendo porque él ya no era el líder que solía ser. No solo estaba luchando contra él en un tribunal, estaba luchando contra él por respeto. Me había subestimado, pensando que era solo otro asociado que se desvanecería en la oscuridad cuando me despidiera. Ahora era yo quien tenía el control. El caso llegó a los titulares. Los blogs legales cubrieron cada giro y vuelta de la batalla. Los medios estaban llenos de especulaciones. ¿Podría Monroe and Associates sobrevivir a la embestida legal?
o Arthur y Garrison y Klein saldrían victoriosos. Tenía la sensación de que subestimaban el poder de una guerra de relaciones públicas. Comencé a alimentar a los medios con actualizaciones cuidadosamente seleccionadas, presentándome como una víctima de la codicia corporativa. Las acciones de Arthur comenzaron a parecer menos un negocio y más un acto de desesperación, y el público se dio cuenta. Los clientes que alguna vez fueron leales a Garrison y Klein comenzaron a cuestionar su lealtad. No solo querían un abogado, querían a alguien en quien se pudiera confiar. A medida que el caso se acercaba al juicio, Arthur comenzó a ceder bajo la presión. No estaba acostumbrado a este tipo de pelea. Estaba acostumbrado a sentarse detrás de un escritorio y tomar decisiones. Ahora la pelea estaba ocurriendo en la sala del tribunal, donde todo lo que había construido estaba siendo destrozado por el mismo hombre al que había despedido. Monroe and Associates no solo luchaba por la supervivencia, luchaba por el dominio, y yo no iba a dejar que Arthur ganara. El día que comenzó el juicio, entré en la sala del tribunal con una sensación de tranquila confianza. El abogado contrario trató de desconcertarme, pero no me inmuté. Arthur estaba a la defensiva ahora. Su caso se basaba en suposiciones débiles y no tenía una posición legal real. La ley estaba de mi lado. Estaba a punto de cambiar las tornas, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. La sala del tribunal estaba llena de abogados, periodistas y expertos legales, todos observando cómo se desarrollaba la batalla. Podía sentir la tensión en el aire, pero no dejé que me sacudiera. Había hecho mi movimiento, y ahora iba a ver cómo se derrumbaba el imperio de Garrison y Klein. Arthur estaba sudando ahora, podía verlo en su rostro. Su estatura, una vez imponente, se había reducido a la de un hombre luchando por guardar las apariencias, pero ya era demasiado tarde. Su firma se estaba desmoronando, y ninguna demanda podría cambiar eso. Esto era más que una simple batalla legal. Este era el final de su historia y el comienzo de la mía. En el momento en que la demanda se hizo pública, supe que lo que estaba en juego se había disparado. Garrison y Klein ya no luchaba solo por su propia supervivencia, luchaba por su reputación, y eso, en muchos sentidos, era mucho más valioso que el dinero. Arthur estaba acostumbrado a ser el líder respetado de un prestigioso bufete de abogados. Ahora lo pintaban como un villano corporativo, un hombre que había expulsado a su propia estrella de la firma solo para ver cómo todo se derrumbaba tras su estela. No pasó mucho tiempo antes de que los blogs legales, los periódicos e incluso las cadenas de televisión recogieran la historia. La batalla entre Monroe and Associates y Garrison y Klein estaba en todas partes. Los titulares gritaban sobre traición, codicia corporativa y una guerra de alto riesgo por el control de la escena legal de Nueva York. Pero lo que me llamó la atención no fue solo la cobertura mediática, fue la reacción de nuestros clientes. La gente hablaba, miraban la firma de Arthur y se preguntaban si realmente querían quedarse con alguien que ahora estaba envuelto en escándalos y batallas legales. Y la respuesta era clara. No. No cedí en el bombardeo mediático. Cada vez que el equipo legal de Arthur intentaba impulsar una nueva narrativa, yo respondía con una más convincente. Comencé a realizar entrevistas con medios de confianza, discutiendo la importancia de la confianza en la industria legal. Enfaticé que Monroe and Associates no era solo un bufete de abogados, era un lugar donde los clientes eran lo primero. El público se lo tragó. Interpreté a la víctima, presentándome como alguien que había sido dejado de lado por un hombre que ya no entendía el valor de la lealtad o la integridad. Los medios no pudieron resistirse a cubrir la historia del desvalido, y la firma de Arthur fue representada lentamente como el matón corporativo, aferrándose a un pasado que ya no merecía. Pero la herramienta más poderosa en esta batalla pública no fueron los titulares, fueron las voces de los clientes y ex empleados que se presentaron para hablar. Uno por uno, los clientes con los que había trabajado en Garrison y Klein se acercaron, no solo para contratarme, sino para denunciar públicamente la firma de Arthur. Estaban cansados de ser tratados como simples números, de estar atrapados en medio de una lucha de poder corporativa. Querían a alguien que escuchara sus necesidades y luchara por ellos, no a alguien que jugara con sus medios de vida. Sabía que este era un punto de inflexión. Los medios ya habían decidido quién era el héroe, y no era Arthur. El tribunal de la opinión pública había cambiado y no había vuelta atrás. Monroe and Associates era la nueva cara de la excelencia legal, y Garrison y Klein era un barco que se hundía. Pero incluso cuando el foco de atención de los medios brillaba intensamente sobre mí, sabía que Arthur aún no había terminado. Todavía tenía algunos trucos bajo la manga, y esperaba que luchara con uñas y dientes para salvar lo que quedaba de su legado. Pero ahora estaba a la defensiva. Cada movimiento que hacía estaba siendo escudriñado, y había aprendido hace mucho tiempo que en el momento en que estás en el ojo público,
tus debilidades se vuelven evidentes. Vi cómo Garrison y Klein comenzaba a perder clientes a diestra y siniestra. Las grandes corporaciones, una vez leales a la firma, retiraron sus casos y buscaron un nuevo abogado. Las llamadas telefónicas llegaron rápidamente. Clientes potenciales, antiguos clientes, incluso firmas de la competencia, contactando para ver cómo podían trabajar con nosotros. Tenía una cartera de casos que asegurarían a Monroe and Associates como la potencia legal a la que acudir en Nueva York, y todo estaba sucediendo debido al error de Arthur. Un día, recibí una llamada de un cliente del que no esperaba tener noticias, una destacada empresa de tecnología que había estado con Garrison y Klein durante años. El CEO, un hombre con el que había trabajado antes, quería reunirse en persona. Cuando me senté con él, me di cuenta de que la marea había cambiado. No perdió tiempo en presentar la oferta. James, dijo, mirándome directamente a los ojos, estamos retirando todos nuestros negocios de Garrison y Klein. Siempre ha sido en quien confiamos, no en Arthur. Nos gustaría trasladar nuestras cuentas a Monroe and Associates, comenzando de inmediato. Sonre. Esto no era solo una victoria, era la victoria. Había reclamado la corona que Arthur había dado por sentada tan descuidadamente. Pero no había terminado. Sabía que la caída de Garrison y Klein no se trataba solo de clientes, se trataba del propio Arthur. Si quería salvar su reputación, tendría que hacer algo más que simplemente quejarse en los tribunales. Tendría que enfrentarme directamente, y yo estaba listo para que llegara ese día. La presión sobre Arthur aumentaba. Su empresa estaba fallando y empezaba a sentir el calor. Los medios lo pintaban como un villano, y cuanto más desesperado se volvía, más visibles se volvían las grietas en su liderazgo. Cada movimiento que hacía parecía ser contraproducente, y cada vez que intentaba cubrir sus huellas, yo estaba allí, asegurándome de que el público viera la verdad. Y entonces sucedió. Arthur llamó de nuevo. Esta vez, no rechacé la llamada. Esta vez, contesté. James, dijo, con la voz entrecortada, por favor, te necesito. Lo estamos perdiendo todo. No lo entiendes, no podemos sobrevivir a esto sin ti. Escuché, sintiendo una profunda satisfacción recorrerme. Finalmente lo había roto. Pero en lugar de regodearme, mantuve mi voz tranquila y firme. Tuviste tu oportunidad, Arthur, dije, mis palabras deliberadas. Elegiste dejarme ir, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. La línea quedó en silencio durante un largo momento antes de que volviera a hablar, su voz apenas un susurro. Mi equivoque. Sí, lo hiciste, respondí. Y con eso, terminé la llamada. El juicio se había prolongado durante semanas. Cada día una nueva andanada de acusaciones del equipo de Arthur. Cada nuevo intento de desacreditar a Monroe and Associates solo nos empujaba más hacia el centro de atención. Pero a pesar de todas las bravuconadas y todo el ruido, podía sentir que el impulso cambiaba a mi favor. Los medios, los clientes, incluso los empleados de Garrison y Klein, todos comenzaban a darse cuenta de lo que yo ya sabía. El tiempo de Arthur había pasado. Estaba luchando, tambaleándose, tratando desesperadamente de aferrarse a algo que hacía tiempo que se le había escapado de las manos. Había visto venir esto, me había preparado para ello, pero aún así, mientras veía a su equipo legal luchar en la sala del tribunal, no pude evitar sentir una profunda satisfacción. Estaba contra las cuerdas. Arthur me había subestimado en todo momento, pensando que era solo un socio principal que podía ser reemplazado fácilmente. Pero aquí estaba yo, con Monroe and Associates fortaleciéndose día a día, mientras su imperio se derrumbaba lentamente. Fue durante una de las audiencias más críticas que las cosas cambiaron. El juez ya había expresado su frustración por la naturaleza frívola de algunas de las demandas que había presentado el equipo de Arthur. Se hizo evidente que se estaban agarrando a un clavo ardiendo, lanzándonos cualquier cosa que pudieran, con la esperanza de que algo se pegara. Pero no era solo el juez quien empezaba a darse cuenta, también era el jurado. Estaban viendo las grietas en el caso de Arthur, y lo que es más importante, estaban viendo la verdad. Arthur no tenía bases sólidas sobre las que apoyarse. Fue entonces cuando mi equipo legal los golpeó con una bomba. Habíamos pasado los últimos días revisando los documentos, excavando entre correos electrónicos, memorandos y notas de reuniones que el equipo de Arthur creía que eran privados. Descubrimos algo que había estado enterrado durante años, un patrón de prácticas poco éticas dentro de Garrison y Klein que, si se probaba en los tribunales, destruiría la reputación de Arthur y la credibilidad de la firma. Fue un cambio de juego. La revelación surgió de la nada.
Sabía desde hacía algún tiempo que la firma de Artur había estado operando en áreas grises, recortando gastos donde podían para aumentar las ganancias, pero no había anticipado la profundidad de la mala conducta. Presentamos las pruebas, cada pieza meticulosamente recopilada, cada documento cuidadosamente preparado. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras el jurado absorbía lo que acababa de ver. El equipo de Artur estaba visiblemente conmocionado, luchando por refutar lo que estaba justo frente a ellos, pero no se podía negar. La verdad había salido a la luz. Artur ya no era solo el jefe de una empresa en quiebra. Ahora era un hombre cuyo liderazgo había permitido la mala praxis generalizada. La prensa se apoderó de la historia de inmediato, con titulares que gritaban sobre corrupción corporativa, engaño y la caída de un bufete de abogados que alguna vez fue orgulloso. Esto ya no era solo una batalla legal. Era un espectáculo público, y el público se había vuelto contra Artur. A medida que pasaban las semanas, Garrison y Klein continuaba perdiendo clientes, pero no eran solo los clientes los que estaban perdiendo. La reputación de la firma estaba más allá de la reparación. Artur trató de salvar lo que pudo, contactando a antiguos socios y clientes, suplicando su regreso, pero ya era demasiado tarde. Ya nadie confiaba en él. Sabía que este era el punto de inflexión. Tenía a Monroe and Associates firmemente establecida en el mundo legal. Ahora el caso contra Garrison y Klein había comenzado a sentirse como una formalidad, pero todavía quedaba un acto más por representar: el enfrentamiento final. Artur no iba a dejar que me alejara de esto sin luchar. Podía sentirlo en el aire. Aún no había terminado, pero yo estaba listo. Lo había superado en inteligencia, lo había superado en resistencia y lo había superado en clase en todo momento. Había cometido el error de subestimarme, y ahora iba a terminar lo que había comenzado. La noche antes de la sesión final del juicio, me senté en mi oficina, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. La batalla había sido larga, agotadora y, a veces, abrumadora, pero había aprendido de cada revés, de cada obstáculo. Había convertido cada traición en combustible para mi éxito, y mañana sería el acto final. La derrota de Artur era inevitable, pero quería verla en blanco y negro. Quería que entendiera que sus decisiones habían llevado a este momento. No era el mismo hombre que había entrado en la oficina de Artur ese día. No era el hombre que había sido despedido con tanta frialdad. Ahora era alguien más, alguien que había tomado el control de su propio destino. Había construido su propio legado y no tenía miedo de luchar por él. Mientras me preparaba para el último día del juicio, sentí una abrumadora sensación de cierre. Habían sido meses de arduo trabajo, de estrategia y ejecución de cada movimiento con precisión. Pero esto era todo, el momento en que todo lo que había construido se demostraría no solo válido sino necesario. Estaba a punto de pasar página en el capítulo de mi vida que una vez estuvo dominado por las decisiones de Artur. El día siguiente sería el final de su historia y el comienzo de la mía. Llegó el último día del juicio, y el peso de todo pendía en el aire. Había pasado meses preparándome para este día, asegurándome de que cada detalle estuviera cubierto, cada ángulo considerado. La batalla entre Monroe and Associates y Garrison y Klein había llegado a su clímax, y hoy la verdad finalmente saldría a la luz. Mientras entraba en la sala del tribunal, podía sentir los ojos del público, los medios y el jurado sobre mí, pero no estaba nervioso. De hecho, me sentía más seguro que nunca en mi vida. Este era mi momento. Artur se sentó frente a mí, su presencia, antes imponente, ahora disminuida. Se había convertido en un hombre al borde de la ruina, tratando desesperadamente de mantener la poca dignidad que le quedaba. Su traje, antes impecable, parecía desgastado, su rostro, pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba sus papeles. Sabía que todo había terminado, sabía que no importaba cuánto luchara, había perdido. El juez entró en la sala del tribunal y comenzaron los procedimientos. El equipo legal de Artur hizo un último esfuerzo para salvar su caso, pero pude ver las grietas que se formaban en sus argumentos. Cada vez que hablaban, se hundían más en un agujero. Sus acusaciones de competencia desleal, de espionaje corporativo, de robar clientes, todo había sido desacreditado. No tenían pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y el jurado comenzaba a verlo. Pero el verdadero golpe llegó cuando presentamos la prueba final. Había mantenido esta información en secreto el mayor tiempo posible, sabiendo que sería el factor decisivo: la negligencia de Artur, las prácticas comerciales poco éticas que habían estado ocurriendo bajo su supervisión. Era el último clavo en el ataúd. Presentamos una serie de correos electrónicos, memorandos internos y documentos que mostraban un claro patrón de mala conducta.
La firma de Arthur había estado tomando atajos, manejando mal a los clientes e incluso participando en prácticas de facturación cuestionables. Era el tipo de cosas que nadie esperaría de una empresa con una reputación tan prestigiosa, pero aquí estaba, justo enfrente de todos. La sala del tribunal se quedó en silencio. Podía sentir la tensión, el peso de la evidencia, el cambio en el aire mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Esto ya no era solo una batalla legal. Esta era la caída de un imperio, el imperio de Arthur. El rostro de Arthur perdió el color al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Miró a su equipo legal, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, pero ahora no había escapatoria. La verdad había sido revelada para que todos la vieran. Su reputación estaba destrozada. Garrison y Klein había terminado. El juez, habiendo escuchado la evidencia y visto el apoyo abrumador a nuestras afirmaciones, pidió un breve receso antes de emitir su veredicto. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de anticipación. Podía sentir los ojos del jurado sobre mí, pero no me inmuté. Ya había ganado. El caso había terminado, y todo lo que quedaba era que el juez lo hiciera oficial. Cuando terminó el receso, el juez regresó a su asiento. Miró los papeles que tenía delante antes de mirar a Arthur. Las palabras que siguieron fueron las que había estado esperando, las palabras que sellaron el destino de Arthur. Después de una cuidadosa consideración de la evidencia presentada y a la luz de las prácticas poco éticas demostradas por Garrison y Klein, fallo a favor de Monroe and Associates. También dicto que Garrison y Klein pagará los honorarios legales incurridos por ambas partes. El caso se desestima y animo a las partes a resolver cualquier disputa restante fuera de los tribunales. Sentí una ola de alivio recorrerme. La batalla había terminado. Arthur había perdido, Garrison y Klein había perdido, y yo había ganado, no solo en los tribunales, sino en todos los sentidos de la palabra. Esta victoria no se trataba solo del caso, se trataba de demostrarles a todos, incluyéndome a mí mismo, que era más que capaz de construir algo por mi cuenta. No era solo un socio principal, no era solo el tipo que traía a los clientes, yo era el hombre que construyó Monroe and Associates, y ahora yo tenía el control. Arthur no dijo una palabra mientras se leía el veredicto. Sus hombros se desplomaron y su mirada cayó al suelo. El otrora poderoso líder de Garrison y Klein ahora era un hombre derrotado, no solo por el tribunal, sino por su propia arrogancia. Lo observé por un momento. El peso de sus fracasos se asentaba a su alrededor como un manto. Se acabó. Mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse, recogí mis cosas y salí, con mi equipo detrás de mí. Los periodistas se reunieron afuera, ansiosos por obtener una declaración, pero sabía lo que tenía que hacer. Monroe and Associates ya había dejado su huella. La historia de la caída de Garrison y Klein se contaría en los periódicos y blogs durante los próximos días, pero mi enfoque estaba en el futuro. Era hora de seguir adelante, de seguir construyendo la firma con la que siempre había soñado. Me paré en las escaleras del juzgado, mirando la ciudad. Se sentía surrealista. El final de un capítulo, el cierre de una puerta de la que había estado tratando de escapar durante años. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo. No solo me estaba alejando de Garrison y Klein. Estaba caminando hacia mi futuro. La batalla había sido larga y la guerra se había librado duramente, pero al final, había ganado, y eso era todo lo que importaba. ¿Qué piensas? ¿Estaba justificada la venganza de James, o fue demasiado lejos? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Discutamos hasta dónde llegarías para tomar el control de tu propio destino. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias apasionantes como esta. Nos vemos pronto en la próxima.